Información inmediata. La industria forestal insiste en la importancia de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos luego de la imposición de aranceles del 10% a Ecuador por parte de la administración de Donald Trump. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Cristian Riofrío, él es director ejecutivo de AIMA, Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera. Muy buenas tardes, Cristian, y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Un saludo a todos quienes nos escuchan en los parlantes de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Una medida global en la que nuestro país se aplicará el rango más bajo del incremento de aranceles. Ya lo dije hace un momento, es del 10%. Sin embargo, van a haber afectaciones, eso es indudable. Y ante esto, ¿cómo se están preparando en la industria forestal para hacer frente a esta situación que ahora pues se ha postergado un poco, pero entraría en vigencia a partir del mes de julio? Sí, justamente esa es una precisión muy importante, ¿no? La prórroga de alguna manera o la pausa en la que se ha puesto la medida, lo cual nos permite cierta holgura para poder negociar con los Estados Unidos. Cuando el presidente de los Estados Unidos anunció la medida, lo primero que hicimos fue activarnos con el gobierno, con distintas instancias del gobierno, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, con la Cancillería y demás, y varios sectores exportadores. En ese momento identificamos varios elementos. Primero, lo que usted con mucha propiedad ha mencionado, que es el que el Ecuador estaba en el rango más bajo de la afectación de esta medida. Segundo, que si hubiéramos tenido un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la situación habría sido mejor para el Ecuador. Y como tercer punto, la evidencia de que es necesario insistir en un tratado de libre comercio con Estados Unidos después de que en el año 2006 nos levantamos de la mesa de negociaciones. ¿Qué sucede con la industria forestal este momento? Gracias a esta pausa, se mantiene el estado en el que estábamos hasta antes del anuncio de la medida y tenemos algunas ventajas o algunas preferencias quizás arancelarias que queremos consolidar y otras que queremos mejorar. Por poner un ejemplo, el principal producto de exportación de la industria forestal a los Estados Unidos es los tableros contrachapados. Uh-huh. Se exportaron alrededor de $65 millones el año pasado en ese producto, y ese paga 8% de arancel. Eso sí paga arancel actualmente. Paga un 8% de arancel y esto por distintas razones. Entonces, evidentemente nos interesa negociar para que ese arancel baje. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en algún momento estábamos como parte del SGP y cuando lo renunciamos unilateralmente también en el 2016 y habían otras preferencias arancelarias que de alguna manera por distintas razones luego se nos fueron retirando. Entonces necesitamos, para poder ser más competitivos, entrar con mejores condiciones. Esto con el producto de mayor importancia para los Estados Unidos. Pero tenemos otros productos. Cristian, es decir, sí, la estrategia un poco sería eso, revisar los aranceles que tienen actualmente para que obviamente en el momento en que se aumente, empiece a regir pues esos aranceles del 10% que son globales, al menos para los países que salieron menos perjudicados en esta medida arancelaria, tengamos una afectación menor, es decir, hacia allá va la estrategia entonces. Sí, bueno, esta es una estrategia que la tenemos que armar en conjunto con el gobierno y con otros sectores industriales porque no podemos trabajar unilateralmente. Esto tiene que ser una estrategia global. Apoyada por el gobierno, por supuesto. Apoyada por el gobierno, lo hemos trabajado, lo hemos conversado y estamos empezando ya a trabajar en el detalle, como usted bien ha mencionado, ¿no es cierto? Las partidas arancelarias, identificar específicamente qué sucede y cuáles son las afectaciones. Por poner otro ejemplo, tenemos nosotros
algunos productos que están dentro de la categoría de preferencia arancelaria con arancel cero este momento, gracias a que tenemos la preferencia por nación menos favorecida. Esto es una condición que tenemos básicamente por un tema de comercio internacional que estaba establecido en algún momento, pero es algo que necesitamos como país y como sector consolidarlo. Es decir, la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos nos permitirá el asegurar que estas condiciones que hoy tenemos se mantengan en el tiempo. Y más aún con la expectativa de que esos 90 días que ya empezaron a correr, este rato estaremos cerca de los 80 posiblemente, ¿no es cierto? Claro. Podamos dentro de este periodo lograr algo que ya el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump han dicho. ¿Por qué entramos en este grupo de 75 países a los que se les dio esta pausa? Porque demostramos un interés de negociar. La visita que tuvo la señora canciller con el USTR y con varios sectores, los exportadores en general, creo que tuvo un impacto muy positivo y eso generó el que entremos en esta lista. Y obviamente lo que hemos comprado es tiempo para poder hacer una negociación mucho más profunda y mucho más detallada de cada uno de los productos que tenemos en el sector. Por ejemplo, otro de los importantes es muebles. Los muebles que se fabrican en el Ecuador tienen un valor agregado muy alto, un componente de diseño, de calidad y demás, que llega a los mercados más exquisitos no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Esos por el momento tienen arancel cero. Lo que buscamos es que después que transcurran los 90 días podamos otra vez mantener esa condición que nos da competitividad. ¿Continuar además, en cero? ¿Usted considera que esto podría ser posible? No hay peor gestión que la que no se hace, dicen, ¿verdad? Entonces hay que apuntar a eso y obviamente es parte de lo que tenemos que ya definir como estrategia de país para ver cuáles son esos productos que tienen que entrar quizás en un tema de prioridades. Y tal vez, entonces, ¿cuáles son? Y tal vez, Cristian, plantear crecer hacia otros mercados en este punto, si es que no se logra, tener una preferencia arancelaria, mantener ese 0%, por ejemplo, en los muebles como uno de los productos que van a ser afectados. También se han planteado esa posibilidad. No sé qué tan importante es el mercado estadounidense para la industria forestal. Cuéntenos un poco y dependiendo de eso, pues también ver qué opciones hay para empezar a crecer en otros mercados. De acuerdo. A ver, vamos primero por las cifras que creo que nos van a dar el contexto que su pregunta plantea. Para la industria forestal, los Estados Unidos representan el tercer mercado más importante, con alrededor de 114 millones de dólares que se exportaron en el año 2024, perdón. Entonces, con este panorama, siendo el tercer mercado más importante, evidentemente tiene una relevancia muy grande sobre todo para algunos productos, porque somos los Estados Unidos es el principal mercado para varios productos, muebles, para tableros contrachapados, algunos productos de balsa. Por ejemplo, otros productos como palitos y cucharitas para helado tienen grandes oportunidades en el mercado estadounidense. Pero ¿a dónde es a donde queremos llegar? Y gracias por la pregunta. La diversificación que tenemos hoy por hoy en la industria forestal es importante. Nuestros productos llegan a diversos países en todos los continentes: China, India, Medio Oriente, toda la región. De hecho, el segundo país más importante en las exportaciones del Ecuador en la industria forestal es Colombia. Perú es otro país importante. Es decir, tenemos una gran diversidad y una gran apertura de mercados. En el caso de muebles, particularmente, para regresar al ejemplo que había puesto yo hace un momento, hay un dato que es muy importante. Desde el 2019 hasta acá, las exportaciones de muebles se duplicaron. ¿Y por qué se duplicaron? Por justamente esa diversificación de mercados a la que usted hace referencia. Es decir, esto está dentro de la estrategia de las empresas, está dentro de la estrategia del sector y evidentemente es muy importante y así lo ha demostrado. Por poner un ejemplo, también en el año 2020, cuando algunos mercados se cerraron por la pandemia,
justamente esa apertura de otros mercados que no tuvieron la misma reacción ante la pandemia con respecto a las importaciones y demás, nos permitieron tener una válvula de escape importante e incluso crecer en las exportaciones en ese año. Entonces, como usted bien lo ha señalado, la importancia de diversificar mercados es fundamental, pero no podemos dejar de depender de un mercado que es muy importante, porque como le decía, hay ciertos productos que tienen un enfoque muy importante en Estados Unidos. En el caso, como le decía, también de tableros contrachapados, el 90 y pico por ciento, casi el 100% de las exportaciones de ese producto se exportan a Estados Unidos. A Estados Unidos. Por ciertas condiciones del mercado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, para nosotros es muy importante consolidar esos beneficios y esas condiciones que tenemos actualmente. Poder lograr una buena relación. Ahora, pensar en un TLC, como usted lo ha dicho, con Estados Unidos, ¿considera que es factible ahora en la administración de Donald Trump, viendo un poco cómo está manejando él su política con relación a esto? Posiblemente esta condición de tratado de libre comercio, con todo lo que eso involucra, posiblemente usted tiene razón y sea un poco difícil. Sin embargo, el poder llegar a una negociación específica, puntual, yo creo que ahí hay una puerta o un umbral que se ha abierto y que creo que debemos aprovecharlo. Uh-huh. Es decir, posiblemente la amplitud de un TLC puede ser un poco complicado, pero acuerdos hay que tocar para esas puertas, están abiertas las puertas y tenemos que aprovechar. Sí, claro, es importante. Ahora, ¿les da tal vez un respiro que el presidente Daniel Noboa haya resultado triunfador de estas elecciones, tomando en cuenta que mantiene una buena relación con el presidente Donald Trump? Desde luego, hay dos condiciones que son muy importantes a destacar a partir de lo que usted me plantea. Primero, el gran momento que tenemos con los Estados Unidos en cuanto a la relación bilateral. Creo que no ha habido una relación bilateral tan importante con Estados Unidos desde hace muchísimos años. Y evidentemente, si es que el resultado del domingo anterior era distinto, pues las condiciones habrían sido radicalmente distintas. Más complicadas, en todo caso. Evidentemente ahí, en el contexto geopolítico, evidentemente nos interesa muchísimo o es muy importante el que ahora tengamos esa continuidad del trabajo que ya se venía haciendo. Y desde el otro lado, la otra arista que creo que es también muy importante es que también hay un gran momento de ese trabajo público-privado con el gobierno, con las instituciones que mencioné al inicio, porque justamente eso nos permite poner los temas de interés sobre la mesa. En algunos casos habrá unos sectores, y eso también se lo ha planteado, habrán sectores que tengan sensibilidades con los Estados Unidos, y evidentemente el poder trabajar con todos los elementos sobre la mesa desde el sector público y el sector privado para lograr una estrategia adecuada es evidentemente muy, muy positivo. Por lo tanto, estos dos elementos redundan en la primera parte de mi respuesta, que es sí, definitivamente tenemos unas condiciones que hoy son muy favorables y mucho mejores que lo que hubiera podido hacer si es que el resultado del domingo era distinto. Bueno, pues entonces que sea así, que logren buenos acuerdos para la industria forestal. Eso es lo que esperamos, sin lugar a dudas. Nos acompañó Cristian Riofrío, director ejecutivo de AIMA. Gracias por estar en este espacio. Gracias, María del Carmen. Yo quisiera nada más anotar un tema adicional, si es que me lo permite. Sí, claro que sí. Creo que es muy importante dentro de esta negociación y en la parte ya específica de nuestro sector con los Estados Unidos, el poder visibilizar que todas las exportaciones de los productos de la industria forestal vienen de manejo forestal sostenible, vienen de un tema de sostenibilidad que el sector lo viene impulsando desde hace más de 50 años. Todo viene de plantaciones forestales y lo poco que viene de bosque nativo, que hablamos de un porcentaje mínimo que no creo que llegue ni al 2%, viene de manejo forestal sostenible del bosque nativo. Por lo tanto, eso es una ventaja competitiva, ¿no? Absolutamente, y es un tema que no es menor y es muy relevante para el momento de negociar, nosotros poder llegar con
con ese hándicap de decir, miren, nosotros estamos haciendo las cosas bien, y creo que nos puede ayudar mucho en el reconocimiento que nos dé Estados Unidos en cuanto a ese manejo de sostenibilidad, que no solo va desde la parte ambiental, sino de los 3 ejes de la sostenibilidad. Un valor agregado importante que hay que tomar en cuenta. Gracias nuevamente a Cristian Riofrío. Muchas gracias, María del Carmen, un gusto. Usted está escuchando Notimundo, periodismo